es ofidismo y aracneísmo. Bien, las serpientes desde épocas antiguas, desde la antigüedad, fueron reverenciadas, adoradas y también muy temidas por las civilizaciones. Tal es el caso que en esta diapositiva vamos a poder apreciar lo que es desde el punto de vista de la antigüedad, que desde la antigüedad ya se hablaba de serpientes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar el papiro de Brooklyn, en el cual los egipcios dejaron evidencia de ser muy conscientes de la utilidad de las serpientes para controlar las plagas y tener conocimiento también de los peligros que tenían sus venenos. Este es uno de los más antiguos manuscritos sobre medicina y sobre ofidología. Este papiro tiene dos partes, como podemos ver. En la primera parte se describe diferencias de los ofidios, se describen características distintivas, la severidad de las mordidas y a qué deidades se asociaban. Y en la segunda parte se hablaba de los tratamientos que son para estos ofidios, ¿no? Para la mordedura de estos ofidios. Y más o menos, como estamos viendo, es bastante antiguo esto y se calcula aproximadamente que es de los años 660 a los años 330 antes de Cristo. También podemos, hablando de ofidios, debemos de recordar en la mitología griega que Asclepio tenía una vara, ¿no? Tenía un báculo, una vara de Asclepio que se llamaba, ¿no? Que tenía el poder de curar todas las enfermedades, y podemos apreciar en el fondo una serpiente que se encontraba enrollada, que representaba a este dios griego Asclepio, o llamado también Esculapio. Así también podemos apreciar en el judaísmo una vara muy similar a esta, que se llamaba Nehustán, que también tenía una serpiente de cobre que estaba enrollada, y que como les menciono, era muy parecida a esta, y según la tradición poseía poderes para curar sobre las mordeduras de serpiente. Luego, avanzando más ya en la historia, en la época medieval, había una forma de pena capital, era tirar a las personas que estaban condenadas a los pozos con serpientes, y se les dejaba morir ahí por las mordeduras, ¿no? Así también podemos apreciar en esta imagen a Cleopatra VII, que se suicidó precisamente con la mordedura de una serpiente en su seno izquierdo, después de la muerte de Marco Antonio, ¿no? Como se puede ver en esta representación, en esta pintura. Bueno, básicamente son etapas, partes de nuestra historia en la cual se ha hablado, se ha mencionado, se ha tratado sobre los ofidios, sobre las mordeduras, sobre las mordeduras y sobre los tratamientos que ocurrían en esos momentos, ¿no? Dentro de lo que son serpientes, debemos decir, dentro de las generalidades, debemos decir que es importante la distribución, que es una distribución cosmopolita. Como podemos apreciar aquí, vamos a tener en este mapamundi la distribución de las serpientes se encuentran tanto en la tierra como en el mar, y en todo el planeta, ¿no? Así también podemos apreciar en el mismo mapa, de acuerdo a los colores, a la intensidad de colores, la cantidad de tipos de serpientes que se pueden encontrar, ¿no? En todo el mundo, como estábamos mencionando, es cosmopolita. Las serpientes tienen hábitos, sean diurnos o nocturnos. Pueden ser depredadores, tienen el cuerpo largo, la piel cubierta por escamas, son carentes de oído, y se calcula que son entre 3.300 el número de especies, y de estos 3.300, un cuarto de ellos son ponzoñosas, son venenosas. Así también en Perú existe 33
33 especies de serpientes venenosas distribuidas en dos familias muy importantes, que son las Viperidae y las Elapiridae. 9 de ellas son autóctonas de Perú y, bueno, las mordeduras causan destrucción de tejidos hasta la pérdida total o parcial de un miembro. Entonces, para la explicación de qué es el ofidismo, vamos a empezar por terminologías, ¿no? Como es la ponzoña, que es igual al veneno, que es pues una sustancia química que tiene cualidades nocivas para la salud. Es básicamente un tipo de saliva, pero modificada, que tiene la función de capturar, digerir a la presa y también es un medio de defensa. Es un líquido incoloro amarillento compuesto por proteínas, polipéptidos, carbohidratos, pero lo más importante para nosotros es que, en este caso, no es que posee enzimas y también bacterias. Y tiene un aparato ponzoñoso, el cual está formado, como podemos ver en esta imagen, por un conjunto de glándulas comunicadas a través de unos conductos a los colmillos que al momento de atacar que al momento del ataque son accionados por estos músculos que se encuentran aquí alrededor, entonces van a inyectar el veneno hacia la presa, ¿no? Y vamos a tener pues variables anatómicas y funcionales dentro de estas serpientes, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, las solenoglifas, en las cuales vamos a tener, como vemos acá, dos colmillos grandes, retráctiles. Vamos a tener las proteoglifas, que van a tener dos dientes que son más pequeños, y las opistoglifas, dentro de las cuales se encuentran los Colubiridae, que van a tener unos dientes que están acomodados hacia la parte posterior, ¿no? Y finalmente, bueno, ya sabiendo todo esto, vamos a decir qué cosa es el ofidismo. El ofidismo es la inoculación, como estamos viendo acá, la inoculación del veneno por medio de una mordedura de serpiente, en el cual en Perú se le atribuye la mayor cantidad de ofidismo, de casos de ofidismo a la Botrops atrox, que, bueno, es el reporte más importante de accidente en humanos. Epidemiológicamente, bueno, debemos de mencionar que en este artículo llamado Las serpientes venenosas más importantes en la salud pública del Perú, nos hacen referencia tanto a los reportes de accidentes por serpientes desde 1998 a 2009, como los fallecidos por ofidismo desde 1998 a 2009, en el cual vemos una gran cantidad de casos en estos años. Así también, importante saber que tienen... de esos casos hay fallecidos, y lo otro también muy importante es que existían personas que quedaron con secuelas de este ataque, de esta mordedura. Así también en el reporte de accidentes por serpientes en estos años es muy evidente que el género Botrops es el que lleva la cabeza. Casi más del 90% de los casos es por Botrops, seguido con pocos casos de Lachesis y muy pocos de Crótalos. Así también podemos apreciar aquí que los fallecidos por ofidismo durante estos años, desde el 98 al 2009, estaban relacionados mayoritariamente a actividades agrícolas. Luego eran estudiantes, y también podemos apreciar que existen accidentes. El accidente más frecuente es solo en el pie y también en la mano, pero primordialmente en el pie. Bueno, ya hablamos hasta el 2009, y también existe otro trabajo de investigación de características epidemiológicas de casos de ofidismo del 2010 al 2019, en el que podemos ver evidentemente que desde en estos años, entre los casos femeninos y los casos masculinos, casi es el doble de casos masculinos a comparación de los femeninos. Y también que la mayoría de casos de mordeduras por serpiente se produce entre los 30 y se ha producido entre los 30 y 59 años de edad. Bien,
tenemos que apreciar también, es importante ver las diferencias, ¿no? Las características diferenciales de las serpientes venenosas y no venenosas. Entonces, acá vamos a tener las serpientes venenosas y las no venenosas. Dentro de las venenosas, como habíamos mencionado, las Viperidae y las Elapidae. Y dentro de las que no son venenosas, las Colubiridae y las Boideae. Dentro de las venenosas, lo más resaltante que vamos a poder encontrar es pues la forma de la cabeza y las pupilas. Con eso, básicamente, vamos a poder distinguir cuál es el tipo de serpiente, si es una venenosa o no venenosa. Por ejemplo, en las Viperidae podemos apreciar una cabeza que es bastante triangular y en las Elapiridae redondas. Pero esto todavía nos puede causar confusión debido a que las serpientes que no son venenosas también tienen una cabeza redonda y ligeramente triangular. Sin embargo, en las pupilas nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en las Viperidae tenemos que son elípticas de disposición vertical y las Elapiridae son elípticas de disposición diagonal, a diferencia de las que no son venenosas, que son, tienen pupilas bastante redondas. Y luego ya también hay diferencias entre los hábitos que son nocturnas, las que son venenosas, y las serpientes que no son venenosas son diurnas, el tipo de escamas, las placas simétricas, los movimientos, también los anillos transversales, la cola y los colmillos, también son características, pero básicamente estos de la cabeza y la pupila son bastante importantes para la diferenciación. Podemos apreciar también que, como habíamos mencionado, es cosmopolita, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo tanto en regiones como la costa, la sierra y la selva dentro de Perú. Y, por ejemplo, en la costa tenemos al género Botrops y Micrurus, en la sierra al Botrops, al Micrurus y al Crotalus, y en la selva, como estamos viendo aquí, por ejemplo, que está la distribución del Botrops atrox, que se encuentra mayoritariamente en la selva, ¿no? La distribución en el país. Podemos apreciar que el Botrops atrox es uno de los que están pues mayoritariamente en la selva y tiene nombres populares, llamados, porque la gente no los llama Botrops atrox, sino los pueden llamar jergón, jergona, catarí y achu jergón. Y lo otro particular que noté es también el nombre de Xuxupe, que es la Chesi muta, que también es llamada Xuxupe o Yamonce. A ver, acá tengo un video. Voy a compartir un video. Me avisan si se oye. El Botrops barnetti es la serpiente más escasa y difícil de encontrar de Perú. Su potente veneno es capaz de matar a una persona en pocas horas. Si a esto añadimos un carácter sumamente agresivo, el resultado que obtenemos es una especie potencialmente letal. Debido a que habita en los lugares más remotos del bosque seco ecuatorial, esta especie no representa un peligro considerable para la población. Por ello, los organismos encargados de elaborar el antídoto específico dejaron de fabricarlo hace más de 30 años. Los escasos accidentes que se han producido desde entonces han tenido consecuencias fatales. Lograr encontrar y capturar esta formidable especie se ha convertido en un dilema personal para los esos herpetólogos de todo el mundo. Además del Botrops barnetti, en Perú existen al menos una docena de serpientes con veneno capaz de poner en peligro la vida de un ser humano. ¿Y a ti?
Quise colocar ese video porque vamos a empezar a hablar ahora de la más común, que es la Botrops, y en este caso, llamados también, las mordeduras por Botrops son llamados accidentes botrópicos, que tienen más de 70... tiene más de 70 especies y causan el 90% o más de mordeduras en Latinoamérica. Es la causante más frecuente de ofidismo en el Perú, como hemos visto en la epidemiología, siendo la especie más común el género Botrops atrops, llamado también jergón, la Botrops bilineatus, loro machoco, en las zonas selváticas, la Botrops berneti, macanche, y en la costa norte la Botrops pictus, la víbora de la costa. Su veneno tiene proteinasas, mixtotoxinas, hemorraginas y metaloproteasas. Entonces, acá podemos ver pues un accidente botrópico en la selva que se ha complicado pues con gangrena. El accidente botrópico va a tener estadios clínicos. En el primer estadio, en el estadio clínico número 1, vamos a decir que la severidad es leve. En este aproximadamente se ha inoculado 100 miligramos de veneno, y pues los hallazgos clínicos van a ser leves, debido a que se va a encontrar frecuentemente dolor, edema, eritema localizado en la zona de la mordedura solamente. Y dentro de los hallazgos de laboratorio se van a encontrar normales el tiempo de coagulación, la protrombina total, el fibrinógeno plasmático, todo se va a encontrar dentro de lo normal. A diferencia del estadio clínico 2, que ya es moderado, en el cual se ha inoculado el doble de veneno, 200 miligramos, y pues vamos a tener mayores hallazgos clínicos. Teníamos dolor, ahora vamos a tener dolor y un edema extendido más allá de la zona de la mordedura. Va a estar acompañado de flictenas, que van a ser tipo ampollas, pero más pequeñas, menores de 0.5 centímetros, medio centímetro. Vamos a tener ampollas con contenido seroso o seremático. Y aquí ya vamos a tener hallazgos de laboratorio patológicos, ¿no? O sea, distintos a normales, ¿no? Vamos a tener un tiempo de coagulación aumentado, una protrombina total disminuida, y un fibrinógeno plasmático entre 100 a 200 miligramos. Y ya en el severo, que como podemos ver es el triple de inoculación, o sea, es la cantidad, es importante saber la cantidad de veneno que recibe la persona, ¿no? Vamos a tener un dolor, edema, vesículas, ampollas con contenido seroso, seremático, necrosis localizada o extendida, hematemesis, melena, hemorragias intraviscerales, hasta shock. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues como bien habíamos mencionado aquí, teníamos una acción proteolítica, coagulante, nefrotóxica y también una acción vasculotóxica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cada una de estas? Bueno, tenemos que recordar, bueno, en la acción coagulante, primero, en la acción coagulante, vamos a tener que esta mordedura va a tener una enzima que es muy parecida a la trombina, que es la batroxobin. Y esta batroxobin lo que va a hacer, como es parecida a la trombina, entonces la trombina convertía el fibrinógeno en fibrina. Entonces se va a convertir el fibrinógeno y va a haber una disminución de fibrinógeno. Entonces se va a provocar un estado de incoagulabilidad. También el batroxin va a, ¿cómo se llama?, activar los factores 5, 7 y 10 y se va a provocar el síndrome de coagulación vascular diseminada. También vamos a tener una acción necrosante. ¿Debido a qué? Debido a que tiene también fosfolipasa 2 miotóxica. Ajá, fosfolipasa 2 miotóxica. Y que esta va a provocar que el músculo tenga rhabdomiólisis. Y entonces las células se van a alisar, se van a destruir, se va a destruir el músculo. Vamos a tener pues entonces edema, vamos a tener ampollas, hemorragia, dermomionecrosis. Y también va a contener este veneno hemorraginas para producir la acción vasculotóxica. Y aquí las hemorraginas lo que van a hacer es causar pues daño en el endotelio de las paredes de los vasos sanguíneos y van a
producir pues hemorragias y edema, ¿ya? Y esto puede ocurrir en el cerebro, en los pulmones, en los riñones, y por eso es que va a hacerse una complicación mayor. Acá podemos apreciar entonces la Botrox atrox. Acá tenemos la necrosis severa causada por la mordedura. Podemos apreciar también ampollas. También flictenas no se pueden apreciar acá, pero ampollas con contenido seremático. Podemos ver aquí el sangrado continuo de las encías en pacientes que han sido mordidos. Este es un caso grave, ¿no? Que tiene hematemesis severa. Y también, como habíamos mencionado, que tiene un agente coagulante, entonces en el pulmón se va a poder apreciar trombos, ¿no? Vamos a poder apreciar trombos. Bien, así como hay accidente botrópico, también hay accidente lachésico y hay accidente crotálico. En el accidente lachésico va a ser ocasionado específicamente, o en su mayoría, por la lachesis mutamuta, cuyo veneno posee principalmente acción proteolítica, coagulante y vasculotóxica. Este accidente se caracteriza por presentar hipotensión y confusión mental de acción vagal en las primeras horas de mordedura, que puede llevar al shock y a la muerte del paciente. En el accidente crotálico, la especie es el Crotalus durisus, el Crotalus durisus, y el veneno de esta especie tiene acción principalmente neurotóxica y mionecrótica. Entonces, este accidente se va a caracterizar porque al cabo de 30 a 60 minutos se va a manifestar esta fase, la fase neurotóxica. Así como se mencionaba en el accidente en el accidente botrópico, envenenamiento leve, moderado y severo, aquí también vamos a ver un leve, moderado y severo. En el lachésico es leve, si después de las 6 horas la reacción local cutánea es leve, luego moderado, cuando ya se ve la hipotensión, se puede ver agitación, somnolencia, alteración de la conciencia, y en el severo vamos a tener edema, dolor, equimosis, flictemas. Van a aparecer en forma progresiva, hay hipotensión arterial, náuseas, vómitos, diarrea, y la sangre pues es incoagulable. En el crotálico ya no hablamos de 6 horas en el leve, sino hablamos de 3 horas, con ausencia de fase neurotóxica. En el moderado, si se presenta la fase neurotóxica y la mioglobinuria moderada, sin daño renal ni parálisis respiratoria. Y en el severo se presenta la fase neurotóxica, que aparece en las primeras 6 horas, hay mioglobinuria y anuria severa, y la muerte puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas. Así también también hay un accidente lapídico, dentro del cual se habla también de leve, moderado y severo, dentro de los cuales si antes de los 30 a 60 minutos no presenta fase neurotóxica. El moderado es cuando en las 2 primeras horas se presenta la fase neurotóxica, y en el severo, si se presenta la fase neurotóxica con dificultad para respirar, para deglutir y estado de coma. Y aquí la muerte es importante que ocurre mucho más rápido que el crotálico, que son en las primeras 24 horas, sino que acá se evidencia entre 4 a 6 horas posteriores a la mordedura. Bien, dentro de lo que amerita el tratamiento, vamos a tener un tratamiento tanto extrahospitalario y un intrahospitalario. En el extrahospitalario, que se produce luego de la mordedura, primero se tranquiliza y se inmoviliza al paciente, se lava la zona con agua y con jabón, se inmoviliza la parte afectada, ya sea con férulas o se entablilla, luego se traslada al paciente al centro o puesto de salud más cercano, y con la pierna o con el miembro afectado a un nivel más alto del eje del cuerpo. Se tiene que hidratar al paciente, no usar bebidas con alcohol, no aplicar torniquetes ni ligaduras en el miembro afectado, y no hacer cortes, ni mucho menos intentar succionar el veneno. Ya luego, llegado al hospital, en la atención intrahospitalaria, lo que se va a hacer es primero evaluar el grado de envenenamiento y el tiempo de evolución. Recordemos que es muy importante el tiempo de evolución. Revisar la inmunidad
antitetánica, porque también puede contaminarse con tétano, ¿no? Y se hacen las pruebas de laboratorio, la analítica sanguínea, el tipo de coagulación, el tipo de protombina, los exámenes de orina para evaluar si hay proteinuria hematuria, marcar el edema del miembro afectado en cada momento que se va revisando, y la inoculación del suero antiofídico. Además de esto, adicionalmente a esta atención intrahospitalaria, si es que el accidente por serpientes fuese de Micrurus y Crotalus, se debe de considerar también en la atención intrahospitalaria la respiración artificial, los cardiotónicos y la diálisis. Bien, cuando hablamos del suero antiofídico, debemos de recordar siempre que es la principal arma para lo que es el tratamiento de los pacientes, ¿no? Pero este producto, pues, este suero antiofídico es bastante escaso a nivel mundial, y en Perú mucho más. Entonces, como la producción es insuficiente, no cubre la demanda, y además es bastante limitado debido a que se tiene que trasladar con medidas especiales de cadena de frío, ¿no? Por ejemplo. Pero dentro de lo que significa la dosificación del suero antiofídico, vamos a tener para accidentes botrópicos, en accidentes leves de 2 a 4 viales, en accidentes de mordedura moderados de 5 a 8 viales, en los severos de 9 a 12 viales, en el achésico, todo accidente va a ser considerado como severo. Y aquí se va a indicar de 10 a 12 viales. En el lapídico también considerado como severo, y en el crotálico también es considerado como severo, de 8 a 12 viales, de 8 a 12 viales. Y vamos a tener pues diferentes tipos de suero, ¿no? Para diferentes tipos de serpientes. Por ejemplo, tenemos el antibotrópico y el polivalente y leofilizado, y el suero antilachésico y el suero anticrotálico. Todos van a ser en frascos de inyección de 10 mililitros, salvo, bueno, el caso del suero liofilizado, que es para diluir, ¿no? Viene una inyección de 10 mililitros, un inyectable, agua estéril, bueno, un frasco de ampolla de polvo liofilizado y un frasco de ampolla con agua estéril para inyectable de 10 mililitros. Y todos, o bueno, casi todos, hasta el achésico, tienen la capacidad de neutralizar no menos de 25 miligramos de veneno. Y cada uno tiene su tipo de serpiente, ¿no? El antilachésico para la Lachesis mutamuta, el anticrotálico para la Crotalus durisus, y el polivalente y el liofilizado para las Botrops. Bien, pero ¿qué sucede si yo le aplico este suero, tengo el suero, lo aplico y me doy cuenta que el paciente pues es alérgico? Entonces lo primero que se podría hacer pues una prueba de sensibilización, y luego realizar la posterior de sensibilización si es que sale positiva, ¿no? La prueba de sensibilización se parece a la prueba de tuberculina, en la cual se aplica 0.1 cc de antisuero, que se utiliza por vía subcutánea en la cara anterior del brazo derecho, y se espera 15 minutos a ver si es que sale positiva o negativa. Si se forma una pápula urticariforme, es positiva. Si fuese positiva, pues no se le va a dejar al paciente sin aplicarle el suero. Se tiene que desensibilizar al paciente. Lo primero que se hace es, al inicio se le coloca un antihistamínico endovenoso. Luego se espera 15 minutos y se le coloca 0.05 de mililitros en dilución por vía subcutánea. Luego 30 minutos, 0.1 mililitros en dilución. En 45 minutos, 0.3 mililitros en dilución. También vía subcutánea, y luego a los 60 minutos 0.1 mililitros sin dilución en vía subcutánea, y a los 75 minutos 0.2 mililitros sin dilución en vía intramuscular, y ya se empieza con vía intramuscular. Para la prevención es importante utilizar pues botas si es que se va a ir a zonas que se sabe, se tiene conocimiento de que hay este tipo de serpientes, no meter la mano en agujeros donde podría o ya se sabría que puede existir serpientes, y
bueno, eso sería todo. Ya. Con respecto al artículo, es el título del artículo del cual voy a hablar es Características clínico-epidemiológicas de los accidentes ofídicos en un hospital de la Amazonía del Perú. Es del 2021. Y aquí pues en este estudio vamos a tener una serie de casos, desde enero del 2011 hasta diciembre del 2015 en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. En total se van a revisar 256 historias clínicas de pacientes con ofidismo y se analizaron pues las variables sociodemográficas, clínicas y la evolución de los pacientes. Y podemos ver nuevamente pues que la mayoría de casos se produce en varones. La edad en este caso se ha separado en 27 a 59 años, que es la mayor cantidad de casos aquí. Y el trabajo, la ocupación principal ha sido el trabajo agrícola. 102 casos, luego seguido de la minería y los escolares. Así también dentro de la sintomatología encontrada, dentro de la sintomatología local es el dolor, lo principal el edema, luego la parestesia, el eritema, la equimosis, y dentro de los sistémicos vamos a encontrar importancia en la cefalea, en primer lugar, la sudoración, los mareos, la mialgia, los vómitos, y así. El dolor abdominal, la gingivorragia, la cialorragia, la hematuria, la hipotensión. Y también es importante aquí resaltar pues que se hizo una comparación de en qué momento del año fueron picadas las personas, ¿no? Picadas, no, mordidas las personas. Y se concluye pues que entre los meses más frecuentes son pues los meses de febrero y marzo. Y justamente coinciden con los meses de mayor precipitación de lluvias en Puerto Maldonado, ¿no? Que es la zona en la que se ha producido. Y todos recibieron su tratamiento específico, el antibotrópico polivalente, el anticrotálico monovalente, el antilachésico monovalente, y como vemos acá ha habido casi todos los casos, 232 casos, fueron con suero antibotrópico, precisamente porque la Botrops es la primera causa, ¿no? Así también se hizo un registro de los tratamientos sintomáticos, como por ejemplo se utilizó antibióticos en un 25.8%, corticoides en un 24%, analgésicos en un 22%, y se produjo también la administración profiláctica del toxoide tetánico en un 1% de los pacientes, que fueron 7 en este caso. El 79% de los pacientes atendidos fueron hospitalizados con una permanencia hospitalaria de 13.4 días y el 81.3% de los pacientes evolucionaron favorablemente. 18.4 de los casos no se reportó la evolución y hubo un solo fallecimiento. Acá tengo otro video que voy a compartir. Uno de esos que yo estaba macheteando, he metido la mano para recoger el maíz y entonces uno de esos sentí un incómodo. Me di cuenta que la culebra estaba de nuevo enroscándose y era una ergona. Te pasa una electricidad prácticamente al cuerpo así. En ese momento me desesperé, me vine al hospital de Chanaqui y ahí también me han puesto antibióticos y no han podido controlar, y a los 8, 9 días se empezaban a negrear en los dedos, prácticamente los 3 dedos, a negrear, a arrugarse como higos, y me arde y viene el ardor así, pues, se nota que viene así, el cuerpo viene y arde, ya no puedo dormir. Los médicos decidieron operar. De los Atrox es sin duda y debido sobre todo a su abundancia
la serpiente que mayor número de muertes causa en toda la cuenca amazónica. Su veneno, un efectivo cóctel de proteínas y enzimas, causa lesiones celulares que dan lugar a un edema tan considerable que impide la circulación de la sangre por los tejidos, provocando gangrena y la consiguiente amputación de la extremidad afectada, además de ocasionar un brutal, severísimo, simultáneo y a menudo fatal ataque a prácticamente todos los sistemas del organismo. Esto es lo que me ha dejado la serpiente. En esta parte de la muñeca me ha mordido, aquí. Y entonces se habían negreado los 3 dedos. Era factible amputar los 3 dedos y me han hecho un injerto. Aquí también me han cosido, entonces ya son 2 meses que estoy así. 2 meses de la picadura de serpiente. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es aracneísmo, que es pues uno de los accidentes más frecuentes en nuestro medio. Es de los accidentes más importantes causados por arañas en los humanos son el loxocelismo, que es la figura número A, latrodectismo, que es la número B, y el foneutrismo. En el Perú, este accidente se produce con mayor frecuencia, como habíamos mencionado, por la loxocelismo, dentro de ella la loxoceles aeta, ¿no? Y pues se encuentra en zonas urbanas, en zonas suburbanas, a lo largo de la costa y de la sierra, y también se encuentra en todo el mundo, y principalmente en zonas tropicales de América, África y Europa. Este veneno tiene un poder citotóxico y también es proteolítico. Con respecto al loxocelismo, la loxoceles es del orden Arachnidea y del suborden Labidognata, también llamada araña de los rincones, araña casera, y como podemos apreciar en sus colores, tiene un color café oscuro con abundante pilosidad y su cefalotórax tiene forma de violín invertido. Al producir la mordida, esta va a dejar una huella semiológica característica a manera de 2 agujeros simétricos que son pequeños en el centro de toda la lesión. Y la incidencia, aumenta en épocas de verano, ¿no? Vamos a tener con esta araña manifestaciones clínicas, que son las cutáneo-necróticas simples, que son el 90% de todas, y de estas lo más común que ocurre es pues una leve irritación. Y también vamos a tener las cutáneo-viscerales o víscero-hemolíticas. Dentro de las cutáneo-necróticas, como había mencionado, hay una leve irritación, pero también podemos encontrar úlceras cutáneas necróticas de gran destrucción e infecciones piógenas. Vamos a poder encontrar también, que es frecuente en miembros, seguido del tronco y de la cara. Vamos a encontrar que existe dolor, edema, eritema. Se puede apreciar una placa lividoide y lesiones violáceas. Y menos frecuentes vamos a encontrar ampollas cero amarillentas y prurito local. Luego, en la forma más extraña, que es la más rara, más difícil de encontrar, la cutánea visceral o víscero-hemolítica, tenemos que pues es un cuadro complicado que se puede complicar en los 3 primeros días y originar daño renal, hepático o al sistema nervioso central. Tiene síntomas y signos que suelen aparecer entre las 12 y las 36 horas y pueden incluir lesiones cutáneas, fiebre, náuseas, vómitos, mialgia, artralgia, hemólisis intravascular severa. Bien, con el loxocelismo, como habíamos mencionado, encontré este algoritmo de manejo del loxocelismo, ¿no? En el cual se divide también en cutáneas y en víscero-hemolíticas. Dentro de las cutáneas, las no complicadas y las complicadas. Dentro de las no complicadas hay un dolor urente, que es lo más frecuente, lancinante, edemas, se pueden encontrar eritemas, máculas equimóticas, violáceas, y si se encuentran todas estas manifestaciones, vamos a poder encontrar
como manejo que a partir del tercer día, dapsona de 100 miligramos por día vía oral e hidratación. En cambio, si ya se puede ver necrosis con una posible ulceración e infecciones secundarias, vamos a tener como manejo a partir del tercer día también dapsona de 100 miligramos por vía oral, hidratación, y también ante cierta infección que se puede encontrar secundaria, cefalosporinas de primera generación o clindamicinas. Luego, en las víscerohemolíticas, que ya van a ser más complicadas, vamos a tener fiebres, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa, convulsiones, falla multiorgánica, hipotensión. Se aplica suero antiloxocélico antes de las 12 o 24 horas de evolución. Es importante el tiempo, ¿no? Que serían 5 mililitros diluidos en 100 cc de suero fisiológico, también se le hidrata y se solicita pues exámenes de laboratorio, ¿no? Al paciente. Y hemodiálisis precoz si es que se aprecia falla renal. Ahora, para terminar el caso clínico, bien, en este caso clínico vamos a tener que es un loxocelismo en pacientes VIH positivo. Como podemos apreciar aquí está la picadura. Bien, es un varón de 48 años, previamente sano, que manifiesta conducta sexual de riesgo, que ingresó en urgencias con quejas de que un animal le había atravesado la pierna derecha mientras dormía, con posterior dolor y prurito intenso en el dorso del pie ipsilateral y la aparición de una erupción macular eritematosa. Luego informó que encontró una araña marrón de aproximadamente 3 centímetros de diámetro con patas delgadas en su cama sin dar más detalles. En las horas siguientes se desarrolló astenia, adinamia, cefalea, dolor muscular y osteoarticular difuso, por lo que se consultó en un centro asistencial de donde fue derivado al centro de referencia 12 horas después del incidente con sospecha de aracnidismo severo. Al ingreso se encuentra hemodinámicamente estable con erupción macular eritematosa de aproximadamente 5 centímetros en piel dorsal de la base del segundo y tercer dedo del pie, de bordes, como podemos apreciar, pálidos, centro violáceo, escasas ampollas, descamación y signos de isquemia local, se evidencia llenado capilar retrasado. En el manejo inicial se incluyó fluidos intravenosos, analgesia, antihistamínicos y esteroides. No se administró suero antiarácnido debido al tiempo transcurrido desde el inicio de inoculación, ya que los paraclínicos de ingreso fueron normales. Se menciona que se produjo 12 horas después y por lo menos aquí no aplicaron el suero. En la tabla anterior que mencioné se decía que era de 12 a 24 horas después de la picadura, ¿no? Con respecto a los exámenes de laboratorio, bien, el hemograma, el hematocrito y el recuento de glóbulos blancos no tenía problemas. Con los neutrófilos, a la admisión se evidenció una neutrofilia debido a que había una infección, ¿no? Que fue yendo en disminución en el transcurso de los días, ¿no? Luego también se apreció que la creatinina estaba disminuida, entonces nos hacía pensar pues en que había cierta hepatopatía o algo que tenga que ver con ello, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial también estaba alterado y estaba disminuido el tiempo de protrombina. Estaban probablemente con algún problema de coagulación. Y también la aspartato aminotransferasa también estaba elevada, lo que nos podía referir también cierta complicación hepática, ¿no? En este caso, en las siguientes 48 horas hubo un aumento del dolor local y progresión proximal del edema. Se realizó una ecografía Doppler y se encontró 72 horas después la ecografía. Se encontró disfunción hepática, trombosis venosa profunda en tercio proximal de la vena tibial posterior y tercio distal del tronco
tibio peroneo. Elevación de las transaminasas a nivel hepático, sin alteración en la ecografía abdominal, ni Doppler hepático portal esplénico y virus de hepatitis negativo. Luego se realizó un diagnóstico de VIH positivo confirmado por ELISA de cuarta generación y un recuento de CD4 de 517 células. Debido a esto, pues, se cree que haya sido no solo una picadura leve, ¿no? En las siguientes semanas se inició tratamiento antirretroviral y anticoagulantes con rivaroxaban, y por riesgo de trombosis en pacientes con VIH, y la lesión cutánea también se resolvió y las enzimas hepáticas se normalizaron sin más intervenciones. Bueno, eso sería todo, doctor. Doctor, ¿me escucha? No se le escucha por si acaso. Hola. Ahora sí se le escucha, doctor. ¿No se me escucha? Ahora sí se le escucha. Ya, cuéntame, dime, ¿cómo vamos? Ya terminé de exponer. Ya, ok. Es que estaba distraído, hija mía, estaba manejando. Ah, ok, doctor. Ya, ok. Yo creo que es lo... interesante trabajo. Me falta... que vengan a llegar a los trabajos, por favor, ¿ya? Doctor, disculpe, no se le escucha bien. Creo que tiene interferencia. Se le escucha entrecortado. Ya. Doctor, ¿me puede escuchar? No se le escucha nada. Ahora, oficialmente no se le ¿Te escucha escucho? nada. Sí. Ya, te... Chicos, o soy yo, de repente alguno de Se escucha ustedes le entrecortado, se escucha entrecortado. No se escucha. No se le escucha al doctor. Negativo, no se escucha. No se me escucha bien, Eduardo. Parece que está hablando, doctor, pero no se le escucha. O sea, se mueve el color Mejorar azul, este sistema. pero no se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí le escucho, doctor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, ya estoy cerca de la computadora. Ya, me falta trabajos que no he recibido hasta ahora. Espero que por favor lo hagan en el transcurso de estos días que vamos a tener libres para ponernos al día e ir avanzando con la evaluación. Ya, chicos, los veo el día hasta lunes, ¿no? Sí, doctor.
Qué bien, qué suerte. Ya, que tengan unas bonitas fiestas patrias, pásenlo bonito y lean pues un poquito siquiera, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Felices doctor. fiestas. Cuídese. Chao, Hasta luego, doctor. Joaquín, chao, Renzo. Las chicas no me desean felices 28, pero no importa. 28 para todos, feliz 28. 28, doctor, feliz fiesta. Chao, Nelia, chao, un abrazo. Hasta Chao, luego. doctor.